Hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre las características de la respuesta inmunológica inespecífica y específica. Vamos a comenzar con las características de la respuesta inmune inespecífica. Habíamos abordado en los videos anteriores un cuadro comparativo entre la respuesta inmune inespecífica o natural y la respuesta inmune específica o adaptativa. Entonces vamos hoy a desmenuzar un poco más, vamos a adentrarnos en las características de cada tipo de respuesta. Iniciando con la inmune inespecífica, sabemos que se activa rápidamente, en minutos u horas tenemos la respuesta natural inespecífica activada. Por lo tanto, predominan las primeras fases de la infección, la respuesta aguda de ese proceso infeccioso. Tiene una importancia en la protección local a nivel de cada órgano en donde se esté iniciando el proceso infeccioso y a nivel sistémico, o sea, cuando ya ese patógeno haya podido incursionar vía sanguínea en forma sistémica a todo el organismo, pues también tendrá una importancia esta respuesta inespecífica natural. Está constituida por las barreras físico-químicas que las mencionamos en el audio pasado. Está constituida por componentes celulares y factores solubles, que serían las sustancias que producen todos estos componentes celulares. Los componentes celulares los mencionamos básicamente, primordialmente, células fagocíticas de tipo macrófagos, los neutrófilos, que también tienen una función fagocítica, las células asesinas naturales o natural killer. Esas células son productoras de factores solubles de tipo citosina o citoquina, bien, donde hay un factor predominante del interferón producido por las células natural killer, bien, y por supuesto vamos a encontrar un reclutamiento, una proliferación de linfocitos que van a empezar a llegar a la zona. La respuesta inmune inespecífica se caracteriza también por un proceso de inflamación. ¿Cómo se caracteriza un proceso inflamatorio? Bueno, puede ser localizado, puede ser generalizado. Un proceso inflamatorio tiene las características de enrojecimiento, de aumento de temperatura en la zona, aumento de volumen, ¿bien? Entonces, eso está asociado a la respuesta inmunológica inespecífica. Ese proceso inflamatorio, están llegando células que participan en la inflamación gracias a que hay una mayor irrigación sanguínea en esa zona, porque está aumentada la dilatación de los vasos a través de los cuales van a pasar todas esas células que participan en el proceso inflamatorio. Hay una activación de la vía del complemento, en especial la vía alterna. Recuerdan, la vía alterna se activa en la respuesta inespecífica porque con solamente la superficie de este patógeno, esa superficie de membrana, esa presencia de ese patógeno, sin necesidad que haya una neutralización antígeno-anticuerpo, pues con simplemente la superficie de la membrana se activa la vía del complemento por la vía alterna, en donde tenemos niveles basales de C3b que está constantemente excindiéndose. ¿Qué sucede con el C3b? Es una opsonina, favorece la opsonización porque hay receptores a nivel de la membrana de este patógeno, ¿verdad? Y hay receptores a nivel de las células fagocíticas que están siendo llamadas a la zona para que puedan engullir o fagocitar a este patógeno. Hay activación entonces de los macrófagos. Recordemos, están los macrófagos para fagocitar,
está ocurriendo un proceso de opsonización en donde ellos están siendo llamados a la zona, se está liberando por las células natural killer interferón, y el interferón hace que los macrófagos también lleguen a la zona, se activan más células asesinas o natural killer, que lo que hacen es un efecto de citotoxicidad a todas esas membranas extrañas de esos patógenos. Hay producción y liberación de citoquinas, que son sustancias o factores solubles liberadas por estas células que participan en la respuesta inmune inespecífica. Si nos ponemos a detallar un poco más las células natural killer o asesinas naturales, ellas tienen una actividad citotóxica frente a esas membranas de patógenos invasores y también frente a células que están infectadas por microorganismos intracelulares. En este caso, ahí pueden leer, es citotóxica frente a células infectadas por virus. Recordemos que los virus no son células, ellos son un componente netamente de un ácido nucleico, bien sea ADN, ARN, cubierto por una cápside, puede estar rodeado por una membrana, bien, pero necesitan alcanzar una célula para poder dentro de esa célula multiplicarse y luego así poder alcanzar otras células y se aumente el proceso infeccioso. Entonces, las células son invadidas por virus y esas células invadidas por virus son atacadas por estas células natural killer, que son de defensa en la respuesta inespecífica. Pero recordemos que también hay bacterias intracelulares. Recuerdan el caso de Brucella, vamos a recordar el caso de Listeria, vamos a recordar el caso de clamidia, o sea que micoplasma, o sea, hay bacterias que son pequeñas, se introducen en la célula hospedadora, bien, y entonces esa célula empieza a expresar señales en su superficie que permiten que la natural killer llegue y pueda dañarla, eliminarla. ¿Por qué? Porque está alterada. Bien. Ahora, ¿cómo esa natural killer, esa célula asesina, reconoce que hay una célula invadida por un virus, por una bacteria intracelular, o simplemente es una célula tumoral? ¿Cómo una célula tumoral? Bueno, una célula que ha perdido su capacidad de funcionar tal cual como fue su propósito inicial, o está diseñada para eso, y su función está alterada, igualmente su estructura. Entonces, cuando esas células están dañadas, la natural killer también puede, a través de su citotoxicidad, eliminarlas. Ahora, ahí vemos en la lámina que las natural killer no expresan en su superficie vamos a decir, un componente molecular denominado TCR. Y dice también la lámina que no está restringida al complejo mayor de histocompatibilidad, como ocurre en los linfocitos T, CD8. O sea, me explico. ¿Qué se está comparando allí? Una célula asesina natural, citotóxica, que actúa en la respuesta inmune inespecífica, con una célula linfocitaria llamada linfocito T, CD8, citotóxico, que actúa en la respuesta inmune específica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el linfocito T citotóxico, CD8, él obedece única y exclusivamente a que el péptido antigénico sea presentado por una molécula proteica en la superficie del macrófago. Bien, y esa molécula se denomina molécula del complejo mayor de histocompatibilidad.
Ahí está abreviado en siglas en inglés, Major Histocompatibility Complex, o sea, complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, los linfocitos TCD8 obedecen a reconocer el péptido presentado en la superficie del macrófago por esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente la tipo 1. Por otro lado, los linfocitos tienen unos receptores en su superficie. En el caso de los linfocitos T, se denomina TCR o receptor para linfocitos T, en este caso el CD8, el citotóxico. En el caso de los linfocitos B, también van a reconocer los péptidos antigénicos también por un receptor de superficie llamado BCR o un receptor de superficie de los linfocitos B. Entonces, imagínense la célula T y la célula B que se originan en la médula o en el timo. Recuerden, los linfocitos son células leucocitarias, células blancas, que se originan a nivel de médula, en el caso de los linfocitos B, y a nivel de timo, en el caso de los linfocitos T. Son órganos primarios, ¿verdad? Órganos linfoides primarios, médula y timo, en donde se producen estas células. ¿Qué pasa? Cuando ellas se producen, son inmaduras. Ellas no tienen el conocimiento de reconocer péptidos antigénicos de péptidos que sean propios de ese organismo. Entonces imagínense a esos linfocitos teniendo que ir a un centro de capacitación en donde les van a pasar unas láminas, unas diapositivas, y los van a poner a estudiar y les van a decir qué es lo propio y qué es lo ajeno. Entonces ellos van a aprender a tener un reconocimiento, y cuando ellos tienen esa capacitación, ellos reciben un diploma, y ese diploma lo hacen ver a través de un receptor en su superficie. Quiere decir que un linfocito T que exprese el TCR es porque está capacitado de reconocer lo propio de lo impropio. Igualmente, un linfocito B tendrá su receptor de superficie denominado B de burro, BCR. Es como el título, muchachos. Muy bien, ya entendemos entonces un linfocito capacitado. Bueno, la natural killer no requiere de esa capacitación. No requiere de expresar en su superficie un TCR. Por otro lado, recuerden que los linfocitos van a actuar en la respuesta específica adaptativa, o sea, ellos van a reconocer, el linfocito T citotóxico va a reconocer al péptido antigénico única y exclusivamente porque el macrófago se lo está presentando en su superficie. ¿Y cómo lo presenta en su superficie? A través de una molécula proteica del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Bueno, la natural killer no necesita reconocer el péptido antigénico procesado por el macrófago ni presentado por una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Ella, por eso es que participa en la respuesta inmunológica inespecífica. ¿Ves? Ella reconoce al antígeno en su forma nativa. Esa es la diferencia. Es lo que están diciendo en esa lámina. Los mecanismos de activación se inician al reconocer de forma natural células que no expresan adecuadamente el complejo mayor de histocompatibilidad, como ocurre en la mayoría de las células infectadas por virus. Por otra parte, liberan mediadores solubles de tipo citocinas, tales como el factor de necrosis tumoral, que se abrevia de esa manera, TNF, el interferón gamma, lo que permite la estimulación de diferentes mecanismos linfocitarios. Quiere decir que estas citocinas o estos factores solubles liberadas por estas células van a permitir la estimulación de los linfocitos para que proliferen, para que lleguen a la zona, porque recuerden que ellos van a estar atentos para participar en la fase adaptativa o respuesta inmune específica.
Para ahondar más en la respuesta inmune inespecífica, recordemos que todos los orificios de entradas nuestros están recubiertos por mucosa. Si hablamos de el epitelio a nivel respiratorio, ¿verdad? Por donde respiramos, hay una mucosa. A nivel también en boca, por donde acceden todos nuestros alimentos para vía digestiva, también tenemos mucosa. Ahí es verdad, el contacto hacia el exterior, lo que es la boca, con lo interno nuestro. Si hablamos de vagina, también hay una mucosa. A nivel de recto también, o sea, en todos lados donde hay huraco o hueco, hay una mucosa, puertas de entrada. En esa mucosa tienen que estar un tejido linfoide de protección involucrado en esa respuesta inmune inespecífica que sirva de barrera. Entonces, a nivel de mucosa encontramos el tejido linfoide, ¿sí?, asociado a mucosas, y se abrevia de esa forma: MALT, M-A-L-T, tejido linfoide asociado a las mucosas. En el caso del intestino, que están los órganos linfoides secundarios, como son las placas de Peyer, los linfonódulos, allí en esa mucosa asociada a intestino está todo el tejido linfoide de protección en esa mucosa. Es denominado GALT, por intestino en inglés, que es gut, entonces G-A-L-T. Y en el caso del tejido linfoide asociado a bronquios, la parte respiratoria, bien, esa mucosa que envuelve lo que es tónsila, bien, toda la parte de bronquios, la parte de respiratorio superior, pues ahí ese tejido linfoide asociado a bronquios se va a denominar BALT o tejido linfoide BAL. Muy bien. A nivel de piel, el tejido linfoide en este caso es skin, que es piel, S-A-L-T, tejido linfoide asociado a piel, por sus siglas en inglés. Entonces, hay un tejido linfoide a nivel de mucosa que permite que haya una concentración de células, en este caso macrófagos, en los neutrófilos, que haya las natural killer, que sea rico en inmunoglobulina A, que se asocian de a dos formando dímeros y ellas neutralizan a los patógenos, o sea que es indispensable para la respuesta natural. La respuesta inmune inespecífica entonces tendrá una zona inductora o de procesamiento en donde hay la captación de los antígenos, está constituida por células de la mucosa, células M, linfocitos T, linfocitos B y las células presentadoras de antígenos. Ahí las tienen abreviadas como APC, sus siglas en inglés. ¿Ves? Células presentadoras de antígenos. Es importante que nos vayamos ya familiarizando con las células presentadoras de antígenos, que son en este caso la de mejor representación, las células macrofágicas. Entonces, en esa zona inductora es rica en linfocitos, células macrofágicas, que son las células presentadoras de antígenos. Está el antígeno, se produce entonces una respuesta inmune secretora y generalizada, y ocurre una zona, o en la zona efectora es donde va a ocurrir ya lo que es la respuesta humoral de producción de anticuerpos y la respuesta de reconocimiento de las células o reconocimiento celular de esos antígenos. Está constituida entonces por los linfocitos TCD8, que son citotóxicos, por el interferón gamma, que es producido ricamente por las natural killers, los cuales son un factor soluble que atrae a más macrófagos. Hay células plasmáticas de tipo linfocitos B, secretoras de inmunoglobulina de tipo A e inmunoglobulina de tipo G. Todo eso forma parte de la respuesta inmune inespecífica. Ahí podemos ver en las láminas, en la parte superior,
una zona efectora. El antígeno está en la zona efectora, vemos esas partículas rojitas, que esas partículas pueden entrar por endocitosis, o sea, pueden penetrar a la célula o pueden penetrar a estratos subyacentes a través de las uniones estrechas entre las células. Pero, ¿qué va a estar allí? Un tejido linfoide asociado, ¿verdad?, que va a actuar en esa respuesta inespecífica. Primero, si vemos en el esquema de actuación, en el dibujo en la parte inferior derecha, vemos a nivel de el lumen el antígeno abreviado por la letra AG, ¿sí? Pero ese antígeno que se está presentando ahí en el lumen está siendo neutralizado por la inmunoglobulina A, que las vemos asociadas de a dos, o sea, en forma de dímero. Dos moléculas de inmunoglobulina A es lo que normalmente podemos apreciar como ellas se asocian. En forma de dímero está la porción variable, que es la porción rojita, en donde ocurre la neutralización, y las porciones azulitas de la inmunoglobulina sería el fragmento constante, que a través del fragmento constante es que se fijan al epitelio, a las vellosidades, de manera de que no pueda el antígeno fijarse al epitelio. Pero si falla esa primera barrera en donde la inmunoglobulina A actúa a nivel de la luz intestinal o lumen, evitando que se adhiera ese microorganismo al epitelio, bien sea virus, bien sea bacteria, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de los enterocitos? Puede haber también neutralización por parte de esta inmunoglobulina, o incluso si llega a penetrar estratos subyacentes en la lámina propia, ahí vamos a tener también enriquecimiento de inmunoglobulina A, que pueden también ese nivel en la lámina propia neutralizar. Por otro lado, vamos a tener macrófagos, que en este caso los macrófagos van a engullir o a fagocitar este complejo antígeno-anticuerpo para en su interior destruirlo, particularlo y presentarlo. Una vez que se particula este antígeno en el interior de la célula fagocítica, en este caso el macrófago, es presentado en la superficie. Recuerden que en el audio pasado yo les mencionaba que el anticuerpo iba a ser como ese policía que está neutralizando al delincuente, pero llama a la patrulla, que en este caso es el macrófago, para que sea introducido, ¿bien?, valga la redundancia, al interior del vehículo, al interior del macrófago, y allí adentro se le dé respuesta. ¿Cómo? Particularizándolo. Entonces, todo esto es parte de cómo actúa esa respuesta inmune inespecífica. Muy bien, ahora viene la respuesta inmune específica. Si la inespecífica era inmediata, aquí vamos a ver que la específica se produce a partir de los 4 o 5 días posteriores a la infección. Se caracteriza por ser específica. Hay una especificidad, ¿por qué? Porque hay un reconocimiento de antígenos o de péptidos antigénicos, fueron particularizados y presentados en la superficie de un macrófago para ser reconocidos, bien sea por células linfocitarias, bien, por anticuerpos específicos contra ese péptido antigénico, y se ha producido una memoria. Se desencadena por el transporte del antígeno a los órganos linfoides secundarios. Si ocurrió una fagocitosis de un complejo antígeno-anticuerpo, ese vehículo, en este caso este fagocito,
puede transportar a los órganos linfoides secundarios, a nódulos linfáticos, para que haya el procesamiento antigénico y presentación. Bien, entonces aquí hay dos cosas que yo quisiera aclarar. Primero, si nosotros hemos vinculado la respuesta natural o inespecífica a un proceso agudo en donde actúan natural killer, macrófagos y neutrófilos, bien, y una respuesta específica en donde ya viene el protagonismo de los linfocitos, vean cómo nosotros fácilmente, por una hematología en la fórmula leucocitaria, podemos detectar la data del proceso infeccioso en el paciente que me están llevando. Si yo observo los neutrófilos elevados, o sea, una neutrofilia, yo lo asocio a un proceso agudo, a un proceso incipiente. Mientras que si en esa fórmula leucocitaria aprecio un aumento de los linfocitos, o sea, una linfocitosis, ya yo deduzco que la data del proceso infeccioso es más de 3 días. Entonces muchas veces nos llevan los pacientes y nos pueden decir los dueños, no, eso le empezó ayer, pero con la fórmula leucocitaria nosotros podemos ver también si el proceso está en una fase aguda o ya en una fase de mayores días o un proceso crónico. Por otro lado, otra de las cosas que debemos tener claro es que hay órganos linfoides primarios, médula, timo, en donde ocurre la producción de las células inmunológicas, pero hay órganos linfoides secundarios en donde ocurre el procesamiento y la captación de antígenos, y que son los que aumentan de tamaño. Por ejemplo, aquellas personas que tienen amígdalas, en los animales podemos llamar tónsilas, ¿verdad? Es un sinónimo. Cuando esa persona se enfrenta a patógenos, la comisaría, llamémoslo así, ese punto o ese órgano linfoide que se encarga de retener allí cualquier patógeno, en este caso amígdala, que venga por vía aerógena, respiratoria o en la deglución de los alimentos, allí en esa encrucijada, en esa comisaría rica en un tejido linfoide, linfocitos y rico en macrófagos, los macrófagos se van a encargar de captar el antígeno, particularlo en su interior y presentarlo en su superficie para que los linfocitos puedan tener la respuesta inmune, bien sea celular o humoral, con producción de anticuerpos. Quiere decir que ese órgano linfoide secundario se aumenta de tamaño, y es cuando se inflaman las amígdalas. Es cuando en la tabla del cuello, a nivel cervical, podemos ver nódulos linfoides aumentados de tamaño, en donde a nivel de también en la parte baja de la escápula podemos ver nódulos aumentados de tamaño, o popliteos en la parte de las piernas también aumentados de tamaño. Entonces, cuando nosotros vemos esos órganos linfoides secundarios aumentados de tamaño, es porque allí está ocurriendo un proceso de captación antigénica y presentación de antígenos en su superficie a los linfocitos. Ahora, tercer punto que aclarar en esta lámina. El último o cuarto ítem dice presentación de antígenos a los linfocitos, pero la presentación lo hacen a través de un sistema de proteínas llamadas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, Major Histocompatibility Complex, MHC. Esas proteínas pueden ser de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Bien, ¿qué pasa con esas proteínas? Bueno, esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad se producen a nivel de retículo endoplásmico dentro de las células, en este caso presentadoras de antígenos u otras células que más adelante las vamos a hablar, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa con esta proteína que se produce allí dentro de esta célula presentadora de antígenos?
Bueno, esa proteína es la que se encarga de transportar a ese péptido que fue particulado de ese gran antígeno, presentarlo en la superficie del macrófago. Es una proteína transportadora. ¿Ves? Cuando hablamos ahorita que la natural killer, el reconocimiento de una célula infectada, para ella reconocerla, no obedece a la presentación de ese antígeno por parte de una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Es lo que me estoy refiriendo ahorita acá con los linfocitos. Los linfocitos sí van a requerir que ese péptido antigénico sea presentado por una proteína en esa superficie. Cuando les hablé del vehículo, de la patrulla, que a través de las ventanitas se sacaba la gorra del malandro, los interiores del malandro, el pantalón del malandro, la camisa del malandro. ¿Cómo se transporta del interior de ese vehículo a esa ventanilla, esa gorra, esa camisa o ese pantalón? A través de una proteína que agarra la gorra y la muestra como una banderilla. A través de una proteína que agarra el interior y lo muestra en esa ventana. O sea, son unas proteínas que se encargan de transportar a esa porción peptídica antigénica a la superficie del macrófago. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que sucede? Que el linfocito T CD8 va a reconocer al péptido antigénico solamente presentado por las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ya lo dije. Pero los linfocitos T CD4 van a reconocer al antígeno solamente, ¿verdad?, presentados por las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Bien, hasta los momentos entonces vamos entendiendo. Este linfocito TCD4 es un linfocito de suma importancia. Él es el gerente de la respuesta inmunológica. Vean, el linfocito TCD4, él reconoce antígenos o péptidos antigénicos mostrados por el macrófago en su superficie por la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Y qué hace? Activa clones linfocitarios para que se sigan produciendo más linfocitos T y linfocitos B, productores de anticuerpos específicos contra ese péptido antigénico. Por eso es que el virus del SIDA o de la inmunosuficiencia, que ataca a este linfocito TCD4, por eso es que se ve alterada la respuesta inmunológica, se ve suprimida en ese paciente, porque el linfocito TCD4 es gerencial, él es un gerente, él reconoce a los péptidos antigénicos presentados por complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿bien?, y activa a muchos clones linfocitarios específicos para reconocer ahora a este péptido antigénico, tanto linfocitos T como linfocitos B, que van a producir en su superficie inmunoglobulinas, que son anticuerpos para neutralizar este tipo de antígeno específico. Pero más adelante vamos a ver cómo se pueden dar un cruce también de reconocimiento y poder también el linfocito TCD4 reconocer ciertos antígenos particulados transportados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que pudieran también ser reconocidos. Eso lo podemos explicar más adelante. Hasta ahora entonces vamos a asociar péptidos antigénicos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. En la respuesta inmune específica, entonces, ¿hay activación de qué? De linfocitos T y de linfocitos B. Participan células, participan anticuerpos. ¿Por qué? Porque los linfocitos B van a producir anticuerpos. A nivel de suero vamos a poder ver un aumento de anticuerpos que están neutralizando antígenos, y eso se denomina seroneutralización. Estos anticuerpos en una concentración elevada pueden ser captados en pruebas diagnósticas
Recordemos que en la respuesta adaptativa o específica se activa la vía clásica del complemento. ¿Qué es la vía clásica del complemento? En donde hubo una neutralización por parte del anticuerpo hacia el antígeno específico, y en la porción o fragmento constante de este anticuerpo hay una señal que la recibe el componente 1 de las proteínas del sistema de complemento, y se activa una cascada. ¿Para qué? Para excindir C3b como oxonina y para conformar el complejo de ataque a membrana. Esa es la respuesta en la vía específica de la vía clásica del complemento. Ocurre aglutinación. Aglutinación es esa neutralización que ha ocurrido de antígeno a anticuerpo, que sedimenta, aglutina, y lo puedo detectar a través de pruebas inmunológicas. El caso de las pruebas diagnósticas para la brucela, en donde se aglutina, se forma una malla de complejos antígeno-anticuerpo, y podemos apreciarlos visualmente con un colorante y se forman grumos y uno le da la positividad a la prueba. Todo eso lo podemos ver en la respuesta inmune específica. Hay también una caracterización de citotoxicidad. ¿Por qué? Porque el linfocito T citotóxico, el CD8, va a tener en esta respuesta específica la responsabilidad de destruir células que están infectadas, bien sea por virus, por bacterias, o simplemente su estructura está modificada y son células tumorales. Consta de una respuesta primaria y, si es necesario, de una respuesta secundaria. ¿Por qué? Porque hay memoria. Hay memoria. Hay células efectoras que van a salir a la batalla, tanto linfocitos T como linfocitos B formados, que son los efectores, son los soldados que salen a la batalla, pero va a haber un contingente que lo van a sentar y lo van a reclutar y los van a dejar ahí sentaditos de memoria, de manera que si ocurre una nueva exposición ante el mismo patógeno, la respuesta secundaria es mucho más rápida y concentrada. Recuerden que esa es una de las características de la respuesta inmune adaptativa o específica. Vamos a ir viendo la respuesta adaptativa en forma didáctica esquemática. Sabemos que hay un procesamiento de ese antígeno en el interior de la célula presentadora de antígeno, denominada APC. Dentro de esa célula presentadora de antígeno que la procesa, se fragmenta ese antígeno en péptidos de esos microorganismos invasores, y va a haber la presentación, o sea, hay procesamiento primero y luego presentación de esos fragmentos de los microorganismos invasores. La presentación antigénica no es más que esos fragmentos de antígenos o péptidos antigénicos van a ser expuestos en la superficie de esa célula presentadora de antígenos sobre receptores especializados. La inducción de la respuesta inmunitaria específica entonces va a requerir ¿de qué? De que el fagocito incorpore en su interior al patógeno, que haya una fragmentación de esa molécula antigénica, luego que esos fragmentos peptídicos se unan a una molécula proteica presentadora de ese antígeno en la superficie. ¿Y cómo se llaman esas moléculas? Se llaman moléculas de histocompatibilidad o del complejo mayor de histocompatibilidad. Más esquemáticamente, vamos a ver esta lámina. Ahí vemos un antígeno, vemos la célula transformadora de antígeno,
Esa célula transformadora de antígeno es la célula presentadora de antígeno, APC. Vemos cómo el antígeno tiene que ser incorporado, ¿verdad? Ella lo procesa, lo transforma, lo fragmenta, ¿bien? Y esos fragmentos peptídicos son presentados en la superficie a través de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Ven, el redondito rojo, que es el péptido antigénico, fragmento antigénico, presentado por una molécula proteica del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué pasa con los linfocitos? Son células que reconocen al antígeno única y exclusivamente cuando se le es presentado a través de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Quiere decir que el linfocito T no reconoce al antígeno en su forma nativa como lo hace la natural killer o como también lo hace el linfocito B. Ya voy a explicar por qué el linfocito B también puede reconocer al antígeno en su forma nativa, pero el linfocito T no. El linfocito T es una célula sensible al antígeno, pero presentado, está restringido a la presentación por parte de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Ve que él tiene que estar capacitado, él tiene un receptor de antígenos en su superficie que es como el diploma que lo capacita, es su título, que él, una vez que se produjo, él fue capacitado y puede reconocer a ese antígeno presentado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando eso ocurre, ese reconocimiento, ocurre entonces la reacción inmunitaria. Entonces vimos cómo ocurre la presentación de un antígeno fragmentado por parte de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a una célula linfocitaria sensible, capacitada y restringida a esa presentación antigénica. En este caso, los linfocitos T. La presentación de antígenos a los linfocitos T cooperadores, esta abreviatura es TH, o helper, cooperadores, ¿ve? Ayudadores. Esa presentación a estos linfocitos cooperadores o ayudadores por parte de las células presentadoras de antígeno es a través del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que estamos dejando escrito una vez más lo que ya hemos comentado. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? ¿Qué células pueden presentar antígeno? Bueno, las células dendríticas, células de Langerhans, monocitos, macrófagos, linfocitos B, fibroblastos, células foliculares, astrocitos, células endoteliales. Aquí voy a detenerme un poco para recordarles algo que quizás ya han visto en histología o estarán por dárselo. Recordemos que los macrófagos son células leucocitarias, ¿bien? Antes de que se conviertan en macrófagos, en forma inicial, su forma primaria de célula es monocito. O sea, que si hablamos de monocitos, podemos decir que el monocito deriva de una célula precursora en la médula y al atravesar el epitelio de los capilares y penetrar en el tejido conjuntivo, se va a convertir en macrófago. O sea que el monocito es la célula circulante, mientras que el macrófago es ese mismo monocito ya maduro en un tejido específico. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la función de ese macrófago ya a nivel de ese tejido o circulando en sangre? Bueno, ingerir o engullir
a bacterias, a células dañadas, a eritrocitos gastados, para eliminarlos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se denominan esos macrófagos en los diferentes tejidos? Bueno, si hablamos en las trabéculas del hueso esponjoso, los macrófagos tienen un nombre y se llaman osteoclastos. Si hablamos de el conjunto de macrófagos que está en el sistema nervioso central, hablamos de microglía. Si hablamos de los macrófagos que están en el hígado, hablamos de células de Kupffer. Si hablamos de macrófagos que han fagocitado el colesterol, hablamos de células espumosas. Si hablamos a nivel de piel, que son denominados células gigantes de Langhans, esos macrófagos son formados por fusión de células epitelioides y se transforman en células gigantes que van a proteger a nivel de piel, ¿verdad? O formar parte de ese tejido de protección, ¿verdad? A nivel de piel. Si hablamos de tejido conjuntivo, en tejido conjuntivo los macrófagos se llaman histiocytos. Si hablamos de riñón, son células mesangiales intraglomerulares. Si hablamos en pulmón, son macrófagos alveolares o neumocitos tipo 3 en alveolos pulmonares. Y así pues hay macrófagos en vaso, en cavidad peritoneal, en la lámina propia en intestino, en los nódulos linfáticos. Entonces, esos macrófagos que tienen diferentes nombres en los tejidos, bien sea células dendríticas, bien sea células de Langerhans, bien sea astrocitos, bien sea células foliculares, esos de la microglía, osteoclastos, bien, ellos van a tener la función de fagocitar, fragmentar péptidos en su interior y presentarlos en su superficie. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahí tenemos monocitos, macrófagos y linfocitos B. El linfocito B también actúa como una célula presentadora de antígenos. ¿Por qué? Porque el linfocito B, transformado en una célula plasmática productora de una proteína llamada anticuerpo de tipo inmunoglobulina que se expresa en su superficie, a través de esa inmunoglobulina neutraliza el antígeno y lo incorpora al interior del linfocito B, y dentro del linfocito B ocurre una acción similar a la que ocurre en un macrófago. Dentro del linfocito B se fragmenta el péptido y se presenta en su superficie. O sea, que el linfocito B, al igual que el macrófago, es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué podemos detallar en esa lámina? Tenemos un linfocito T y un linfocito B. Ahí vemos las dos células. Los linfocitos T, a diferencia de los B, no reconocen a los antígenos en su forma natural, al menos que sean modificados adecuadamente por otras células, sean fragmentados en su interior y sean presentados, porque los linfocitos T están restringidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces vean cómo del lado derecho un linfocito T está reconociendo a un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno, valga la redundancia, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, fue procesado. Hubo una presentación antigénica y lo hizo una célula especializada. Ahora, del lado izquierdo ven un linfocito B, como reconoce a través de la neutralización del anticuerpo que produjo a un antígeno en su forma nativa y lo puede internalizar y adentro lo fragmenta y lo presenta. Otra lámina en donde vemos una célula, ven APC, una célula presentadora de antígeno, bien, en el dibujo, los antígenos son captados por estas células especializadas que lo internalizan y lo degradan. ¿Cómo lo degradan? Bueno, a través de un fagolisosoma, o sea, se incorpora el patógeno, se interioriza o internaliza
en una vesícula. Esa vesícula o ese fagosoma se une a vesículas enzimáticas de tipo lisosima y se conforma un fagolisosoma, y ese pH ácido va a contribuir a que se fragmente en péptidos antigénicos y puedan ser captados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y presentados en su superficie. Ven cómo hay una expresión del antígeno en la superficie de la célula especializada o presentadora de antígeno. Vamos a suponer que esto sea un macrófago. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Hay 3 tipos de proteínas. Vamos a ir viendo la 1 y la 2. Son glicoproteínas, a través de las cuales se realiza la presentación de antígenos. Esta clase, pues yo la ordené muy orientada hacia cerdos, porque es mi especialidad. En el caso de los cerdos, estas glicoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad se denominan antígenos leucocitarios del cerdo, y la abreviación es en inglés la S de swine, que es suino. En el caso de humanos será HLA o antígeno leucocitario de humano. En el caso de perros tendrá la D de dog, y así en las diferentes especies animales. En conclusión, las glicoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad también se le denominan antígenos leucocitarios. Bien, antígenos leucocitarios. Aquí lo que se pone es el ejemplo que en el caso de cerdo, el antígeno leucocitario o proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se abrevia SLA1, la 2 SLA2 y la 3 SLA3. ¿Cómo es la estructura de ese complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, obedece ambas clases, la 1 y la 2, a genes polimórficos, codifican, ¿verdad?, esos antígenos leucocitarios. En el caso de antígenos leucocitarios, complejo mayor de histocompatibilidad en el hombre, se abrevia HLA, son críticos en el reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos. Ahí vemos una membrana de una célula presentadora de antígenos, cómo se expresa una molécula con el péptido incluido en ese sitio de unión. ¿Ven? Tanto la proteína del complejo mayor de tipo 1 y la tipo 2. Simplemente lo que quiero que evidencien es que la molécula se expresa en la superficie de la membrana de esa célula presentadora especializada, presentadora de antígenos, y que esa molécula tiene un sitio de unión a ese péptido antigénico, bien sea la 1 o bien sea la 2. Tenemos la estructura de la proteína o la glicoproteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Qué pasa? La clase 1 la tienen todas las células del organismo, mientras que la clase 2 solamente la expresan las células presentadoras de antígenos. Entonces, si nos vamos a láminas anteriores, ¿quiénes eran las células presentadoras de antígenos? ¿Quiénes tenían esa capacidad especializada de presentar un antígeno en su superficie? En este caso de clase 2, lo que son los macrófagos, los linfocitos B, todas esas células macrofágicas a nivel de todos los tejidos, ¿bien?, presentan o tienen el gen para presentar la clase 2. Mientras que la glicoproteína de tipo 1, todas las células del organismo. Vemos cómo si detallamos la estructura, que lo que voy a hacer es mencionársela, porque luego más adelante vamos a ver cómo en algunas láminas cómo es la captación de ese péptido antigénico y cómo lo transportan a la superficie, por lo que es importante entonces que se mencione que pues la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo
tipo 1, véanlo allí, consta de dos tipos de cadenas. Una pesada, polimórfica porque tiene alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Y una otra cadena llamada beta 2 microglobulina. Por eso está conformada la tipo 1, ¿bien? Mientras que la tipo 2, en este caso la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, va a estar conformada por una cadena alfa y una cadena beta. Son cadenas alfa y cadenas beta. ¿Qué quiero que también detallen? Vean una membrana citoplasmática, vean su característica de anfipática o de estructura de bicapa lipídica, ¿ves? No es más que la membrana de una célula presentadora de antígeno o de una célula del microorganismo, del organismo del hospedador, que puede expresar en su superficie, ¿ves?, transmembranalmente a una molécula que se le unió un péptido antigénico. Eso es lo que quiero que observen allí. La estructura molecular de ambas, la de tipo clase 1 y la clase 2, y cómo se expresan transmembranalmente, ¿ves? Cómo salen al exterior, cómo exteriorizan una porción en donde hay una unión del péptido. Vean allí donde dice péptido binding, o sea, la unión del péptido en esa porción. Bien, ahí vemos dos procesamientos y fragmentación de antígenos por dos células. Vemos un macrófago en la parte de arriba y vemos un linfocito B o células B. Ambas células van a reconocer al antígeno en su forma nativa. Bien, como ese macrófago en la parte superior va a fagocitar, en este caso una bacteria, vía vesícula o fagosoma. Dentro de ese fagosoma, cuando se une a los lisosomas, forma un fagolisosoma y en ese interior ácido se fragmenta en péptidos antigénicos y esos péptidos antigénicos se van a unir a una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, ahí dice arriba de clase 2, ¿ves? Y luego vía vesícula ese péptido antigénico es expresado en su superficie. Mientras que la célula B puede comportarse de igual manera a través del reconocimiento por parte del anticuerpo expresado en su superficie, neutralizar el antígeno, internalizarlo vía vesícula, en el interior de esa vesícula fragmentarlo, unirlo a una molécula glicoproteica del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y expresarla en la superficie. Vean, ahí estamos presentando dos células especializadas presentadoras de antígeno, un macrófago y un linfocito B. Ambas células expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Pero así como expresan el tipo 2, también expresan el tipo 1. Mientras que las otras células del organismo solamente expresan el tipo 1, porque no todas expresan la clase 2. Continuamos entonces en el procesamiento de antígenos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Voy a detenerme acá en explicarles algo. Que en el caso de la procedencia del péptido, eso va también a determinar qué molécula
del complejo mayor de histocompatibilidad, si es de clase 1 o de clase 2, la va a expresar en la superficie de esa célula. Por ejemplo, si el péptido es un péptido intracelular o de procedencia endógena, en el caso de virus, en el caso de bacterias intracelulares, ¿sí? En el caso de proteínas tumorales, ¿verdad? Células que están afectadas o transformadas, son tumorales. En este tipo de respuesta inmunológica adaptativa, quien reconoce a ese péptido intracelular de vía endógena es quien lo transporta, la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, y lo reconoce el linfocito T CD8 citotóxico. ¿Estamos claros? En el caso de péptidos que son de procedencia extracelular, exógena, en este caso bacterias, en el caso de, vamos a hablar, proteínas que puede liberar el minto, ¿bien? En este caso, ese péptido extracelular que es fragmentado en el interior de esa célula presentadora de antígenos, quien lo transporta y lo presenta a la superficie del macrófago es una proteína de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, la única forma de que una glicoproteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 presente a un péptido endógeno es porque haya una presentación llamada cross presentación, o sea, cruzada, puede ocurrir. Bien, en este caso vean cómo quizás la lámina está un poco borrosa, pero en la siguiente vamos a ver una mejor. Yo lo que quiero que vean acá es que dentro de esta célula del organismo que puede expresar proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, esa célula va a dar una alerta en su exterior de que está siendo infectada, que en su interior hay un péptido, bien sea de un virus, una bacteria intracelular o una proteína tumoral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que consta, ¿verdad?, de dos tipos de cadena, una pesada polimórfica y una llamada beta-2 microglobulina, vean cómo allí, para que no se distraiga la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, participan una serie de proteínas llamadas chaperonas. Ese término chaperón es cuidador. Cuando anteriormente uno iba para una fiesta, no nos dejaban ir solas, teníamos que ir con nuestra hermana y era la chaperona, la que nos cuidaba, ¿verdad? Igualmente, aquí hay una serie de proteínas llamadas chaperonas porque ellas cuidan el sitio de unión de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 para que no se le una ningún otro péptido de la célula, sino el péptido antigénico. Entonces vemos cómo en el interior de esa célula entra el antígeno y es procesado, pero la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se encuentra bloqueada porque la cadena pesada, ella tiene unión con una chaperona, una proteína llamada calnexina, que la protege antes de que se una a la porción beta-2 microglobulina. Entonces, si no hay péptidos antigénicos, la porción de la cadena pesada está unida a una chaperona llamada calnexina. Ahora, las otras porciones o el otro complejo protector
¿ves? De la beta 2 microglobulina, la conforman también otras proteínas chaperonas, que ahí no se puede apreciar la lectura, pero vemos una cantidad de porciones, que es la calreticulina, la RP57, la proteína disulfurisomerasa, la tapacina, o sea, son varias proteínas que se le pegan a estas cadenas del complejo mayor de histocompatibilidad para que ningún otro péptido se le anexe, sino única y exclusivamente el péptido antigénico. Por eso se llaman proteínas chaperonas. Que tienen que saberse de memoria. No. Lo que quiero es el grueso. ¿Qué es el grueso? Que usted entienda que esa glicoproteína, ese sitio de unión a ese péptido fragmentado, lo están protegiendo unas proteínas chaperonas. ¿Ves? Entonces, cuando las proteínas virales o propias que generan péptidos, ¿verdad?, que son degradados por unos proteosomas, están viendo un barrilito allí, eso es, vamos a decir, un complejo proteosómico que a nivel del citoplasma está degradando a esos antígenos en péptidos más pequeños, ¿verdad?, en fragmentos de 8 a 16 aminoácidos que van a ser transportados hacia esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad por una proteína transportadora, para que en lo que se una a ese péptido antigénico sí pueda ser expresado en su superficie vía vesícula, como es el tramo final que están viendo a la derecha, como en un redondito está la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad con un péptido antigénico unido y presentado en la superficie. Eso es lo que hace el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. En esta otra lámina sí pueden evidenciar un poquito mejor, está más nítida. Vean, ahí está una célula que es capaz de expresar el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Ven? Una célula del organismo que está siendo infectada por un virus, por una bacteria intracelular, pero ella tiene que buscar la manera de expresar en su exterior que está siendo infectada, que vengan linfocitos citotóxicos a destruirla porque está infectada. ¿Cómo hace para emitir esa señal? Bueno, primero vemos cómo el virus penetran, ¿verdad?, su componente de ácido nucleico. Esos son degradados vía proteosoma. Vemos ese barrilito donde lo que quiere semejar es un conjunto de proteínas con carácter enzimático degradantes de esos péptidos en fracciones menores, fragmentos menores, y como esos péptidos ingresan por un transporte proteico al retículo endoplásmico, en donde se forma la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ven, el retículo endoplásmico. Pero esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 está protegida por unas chaperonas. Vemos que la cadena pesada está protegida por la calnexina y la microglobulina beta 2 está protegida por otra serie de chaperonas. Ahí está la tapacina. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ellas protegen el sitio de unión hasta que en realidad el péptido antigénico entra al retículo endoplásmico y se posa en el sitio de unión. Y luego, vía vesícula, a través del aparato de Golgi, donde va a envolverse en una vesícula, es presentada en su superficie. O sea, es algo, vamos a decir, más complejo, pero es lo que garantiza que en realidad lo que se presente en la superficie de esa célula infectada sea un péptido antigénico. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos una comparación de la respuesta de los linfocitos. Depende de quién y cómo se presentan los antígenos. Vemos que las glicoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 la expresan cualquier célula del organismo, siendo reconocidos ¿por qué? Por linfocitos T de citotoxicidad,
TCD8 de manera de que sean destruidas. La tienen cualquier célula del organismo. Mientras que los péptidos antigénicos que son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que son reconocidos por los linfocitos TCD4, ¿ves? Están estas células del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solamente en las células presentadoras de antígenos, células especializadas. Ahora les pregunto, ¿un macrófago, que es una célula especializada, expresará la clase 1 y la clase 2? Sí. Muy bien. En el caso de un neutrófilo que está infectado, el neutrófilo en su interior tiene un patógeno. Ese patógeno es fragmentado. Puede ser expresado por una molécula clase 2 o clase 1, o por ambas. He ahí la respuesta que están viendo en la lámina. El neutrófilo no es una célula especializada presentadora de antígenos, por lo tanto, él carece de la clase 2, pero sí tiene clase 1, porque forma parte de cualquier célula del organismo. ¿Estamos claros? Mientras que el macrófago tiene la potestad no solamente de presentar antígenos en su interior por la clase 2, sino también tiene clase 1. Pregunto, los eritrocitos que no tienen núcleo, ellos no expresan clase 1. Entonces, un eritrocito que tampoco expresa clase 2 y por no tener núcleo, porque la clase 1 la presentan todas las células del organismo que son nucleadas, pero el eritrocito no tiene núcleo. Quiere decir que no tiene la capacidad de expresar un antígeno que tiene en su interior, en su superficie, para que vengan a destruirlo. Quiere decir que entonces allí es donde juega un papel importante la citotoxicidad por parte de las células natural killer. Vamos a ver este esquema didáctico. Tenemos un fagocito mononuclear, macrófago. Vemos cómo las partículas antigénicas suficientemente inmunógenas, que es un inmunógeno, aquello que es capaz de derivar una respuesta inmunológica, porque tiene un peso molecular importante, eso ya lo hablamos. Entonces, una partícula verdaderamente inmunógena deriva una respuesta inmunológica. Estos antígenos inmunógenos, vemos cómo son inmediatamente internalizados, vía vesícula, y en el interior de un fagolisosoma son fragmentados. Y ese epítopo o determinante antigénico presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, como hubo un procesamiento endógeno, recordemos que es expresado en su superficie por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de clase 2, y es reconocido por ¿quién? Por una célula linfocito T CD4. El linfocito T CD4 reconoce un péptido antigénico fragmentado y presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Pero ese linfocito T tiene en su superficie algo que lo capacitó, que es un receptor de superficie llamado TCR. A través de esa capacitación es que él puede reconocer al antígeno fragmentado y presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Ahora, ahí ven una flecha, hay una señal por parte de esta célula
este fagocito está emitiendo una señal en su superficie que estimula y es reconocida por la célula linfocitaria T. Entonces, la molécula estimuladora expresada por el fagocito es una molécula B7, mientras que es reconocida por una molécula CD28 por parte del linfocito T. En la superficie de los linfocitos hay unos marcadores específicos en la membrana. Es por eso que vemos allí, observamos que en los linfocitos T vamos a ver una molécula proteica acompañada de otra. El TCR, que es un receptor a nivel de su membrana que lo capacita para reconocer al antígeno presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que estar asociado con otro receptor llamado CD3. Ahí lo vemos, TCR/CD3. ¿Ves? Asimismo, como expresa ese receptor, hay receptores que captan una estimulación por parte de los fagocitos y estimulan a que esos linfocitos T proliferen, se diferencien en varios clones linfocitarios efectores. Ahí tenemos una membrana de un linfocito T y vemos cómo se expresan estos elementos proteicos que no son más que capacitadores de ese linfocito para reconocer un antígeno presentado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí tenemos cómo estructuralmente por cadenas peptídicas está conformado el TCR y va acompañado de una proteína también llamada CD3. El TCR conjuntamente con el CD3 es el que señala que ese linfocito T es lo suficientemente maduro y capacitado para reconocer un antígeno presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. El episodio de reconocimiento se constituye en una respuesta inmunitaria, o sea, esa respuesta específica en donde se reconoce, ¿bien?, en donde el linfocito T reconoce a un antígeno presentado por una célula especializada presentadora de antígeno a través de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, es una respuesta inmunitaria adaptativa específica. Y el macrófago, como célula especializada, suministra además una señal adicional molecular a la célula T. La molécula de superficie que aporta esa función accesoria coestimuladora del linfocito T que mejora la respuesta linfocitaria por parte del macrófago es la molécula B7. Es expresada en la superficie del macrófago y en células análogas en el momento de su infección. Ahora, ¿quién reconoce esa molécula B7, esa señal estimuladora? La va a reconocer otra proteína en la superficie del linfocito T llamada CD28. Esa interacción no solamente de que por el TCR se está reconociendo una presentación antigénica por parte del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que también hay una señal que se está reconociendo por parte del macrófago. Ambas interacciones entre ese receptor de células T y el complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y entre ese B7 y ese CD28, son necesarias para que las células T, CD4 respondan con firmeza. Si faltara esa señal accesoria de B7, la célula T CD4 quedaría anérgica, quedaría quieta, incapaz por consiguiente de responder al antígeno. ¿Ves? La inducción de la expresión de B7 en macrófagos que presentan antígenos externos parece ser muy importante para desencadenar esa respuesta inmunitaria protectora por parte de las células TCD4 ante el acoso de ese patógeno que fue fragmentado intracelularmente.
ahí tenemos una explicación sobre las 3 clases de glicoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, cómo ellas están determinadas por los genes, o su expresión está determinada por los genes. Nótese que en esta figura la cinta que representa el material genético, el genoma, el ADN, está representado por el color negro, la cinta del material genético. Y ahí están los genes que codifican las proteínas clase 1, el gen que codifica la clase 2 y el gen que codifica la clase 3. Ven que la clase 1 son las proteínas llamadas antígenos leucocitarios clase 1, que se encargan de ser los transportadores o receptores de antígenos endógenos y que son reconocidos por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, o sea, transportados por la clase 1 y reconocidos por los linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen esa proteína? Bueno, todas las células que en su ADN tienen el gen clase 1, que son todas las células nucleadas del organismo. Mientras que el gen clase 2, que codifica la proteína clase 2, que es la glicoproteína que se encarga de transportar a los antígenos exógenos extracelulares, están solamente en las células presentadoras de antígenos. Mientras que el gen de clase 3 es un grupo mixto o codifica un grupo mixto de proteínas, incluyendo las del componente del sistema de complemento. ¿Se acuerdan? La C1, la C2, la C3. Esas proteínas están codificadas por el gen clase 3 y vienen de allí, del complejo mayor de histocompatibilidad. Cada glicoproteína clase 1, clase 2, clase 3 están entonces codificadas por genes. Dentro de la clase 1, que se expresa en la superficie de las células nucleadas del organismo, bien, excepto en los eritrocitos que no son nucleados, vemos la clase 1A, que son las asociadas a la presentación antigénica o de péptidos antigénicos y tienen un gran polimorfismo, o sea, genes con un alto grado de polimorfismo, es que cada individuo tiene su propio conjunto de alelos, mientras que las clases 1, B, C, D tienen escaso polimorfismo, pero no están asociadas a la presentación antigénica. Las clases 2 están entonces en la superficie de las células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes son? Esas células especializadas: macrófagos, células dendríticas, los linfocitos B. Y las proteínas de clase 3 son proteínas diferentes con una amplia variedad de funciones y que obedecen a las proteínas del sistema de complemento. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2 son receptores que se unen a fragmentos de antígenos, presentándolos y regulándolos eficazmente. Y eso forma parte de la respuesta inmunitaria específica. El nombre genérico dado a los productos génicos del complejo mayor de histocompatibilidad varía según la especie. Ya se los había mencionado. Ahí tendremos entonces las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en humanos o antígenos leucocitarios de humanos, HLA. En el caso de los perros se llamarán antígenos leucocitarios en perros, la D de dog. En conejos, rabies de conejos, antígenos leucocitarios en bovinos, antígenos leucocitarios en equinos, LA. En cerdos, SLA por la especie swine, y así pues
los diferentes antígenos leucocitarios o proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo la puede llamar a usted? De forma genérica, clase 1, clase 2. Proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2.